Era la madrugada de una injusticia anunciada. En los pasillos sombríos del Sanedrín, ya se había sellado una decisión basada no en verdad, sino en miedo. Miedo al poder de un hombre que no necesitaba espadas para dominar, ni multitudes para imponerse. Jesús de Nazaret fue llevado de tribunal en tribunal como un cordero entre lobos. Fue interrogado, golpeado, humillado, y aún así, nunca dejó de ser rey. Cuando por fin lo presentaron ante Pilato, el gobernador romano no veía ante sí a un criminal. Veía a alguien distinto. Había visto culpables. Había visto violentos. Había oído a fanáticos gritar por libertad. Pero aquel hombre frente a él, callaba. No con indiferencia, sino con autoridad. Su silencio no era debilidad, era soberanía contenida. Cada palabra que no decía retumbaba más que los gritos de los acusadores. Pilato intentó encontrar una falta. Cualquier motivo para justificar la condena. Pero no encontró ninguno. Porque no lo había. Jesús no era juzgado por sus actos, sino por lo que representaba. Era la luz enfrentando la oscuridad. La verdad desafiando a los sistemas corrompidos. El reino eterno chocando con los reinos temporales de los hombres. Por eso querían silenciarlo. No por lo que hacía, sino por lo que era. La verdad hecha carne incomodaba a quienes vivían de la mentira. Mientras Pilato dudaba, su esposa fue tocada por el cielo. En un sueño agitado, Dios le reveló la santidad de aquel hombre. Y en un gesto desesperado, le envió un mensaje: no tengas nada que ver con ese justo. Pero el clamor del cielo competía con los gritos de la plaza. La multitud, manipulada y enfurecida, exigía sangre. «Crucifícalo», gritaban. «Danos a Barrabás». La escena era tan absurda como profética. Un asesino sería liberado. El santo sería condenado. El mundo eligió al violento, al rebelde, al que encajaba con su idea de poder. Y rechazó al Cordero manso, que vino a dar vida. Pero Jesús no protestó. No intentó defenderse. Porque él sabía que no era víctima, sino ofrenda. Que no lo estaban arrebatando. Él se estaba entregando. Pilato, dividido entre su conciencia y su posición, tomó agua y se lavó las manos. Un gesto vacío, una señal de impotencia. Como si pudiera desprenderse de la decisión con un simple acto simbólico. Pero la justicia no se lava con agua. Se honra con verdad. Y Pilato falló. Se rindió ante la presión y entregó al justo. Entonces comenzó la burla. El Hijo de Dios, vestido como rey por escarnio. Una capa escarlata sobre sus hombros heridos. Una corona de espinas que perforaba su frente. Un cetro de caña entre sus manos atadas. Y risas. Y golpes. Y escupitajos. Los soldados no sabían a quién estaban tocando. Pero el cielo sí. Los ángeles se contenían. El Padre observaba. Porque todo estaba ocurriendo según el plan. Un plan de amor. Un plan de redención. Jesús, con el rostro cubierto de sangre y lágrimas, no respondió al desprecio. Porque no necesitaba demostrar su identidad. Él no era rey porque lo aclamaran. Era rey porque lo era desde la eternidad. Y en ese juicio humano, Él estaba cumpliendo una sentencia divina: llevar sobre sí el pecado del mundo. Este juicio fue más que un evento histórico. Fue un espejo del alma humana. ¿Cuántas veces elegimos a Barrabás? ¿Cuántas veces lavamos nuestras manos en lugar de levantar nuestra voz? ¿Cuántas veces callamos ante la injusticia porque es más fácil, más cómodo? Pero también, este juicio es una invitación a reconocer en Jesús no solo al inocente condenado, sino al Salvador dispuesto a comprender que su silencio fue nuestra salvación, que su entrega fue nuestra libertad, que su condena fue nuestro perdón. Jesús no perdió el juicio, lo conquistó, lo transformó, lo llenó de propósito.
Porque la cruz no fue un accidente, fue un acto de amor. Y el juicio ante Pilato fue solo el prólogo del sacrificio que cambiaría la eternidad. El juicio terminó. Pero el veredicto no fue una sorpresa para Jesús. Él sabía desde el principio que no había venido para ser comprendido, sino para ser ofrecido. Cada paso hacia la cruz era parte de un diseño eterno. Cada grito de la multitud, cada golpe en su rostro, cada silencio de Pilato, todo estaba cumpliendo un propósito que solo el cielo entendía completamente. No se trataba de la voluntad de los hombres. Era la voluntad del Padre obrando, incluso a través de la injusticia humana. Jesús fue entregado al escarnio del pueblo, pero nunca fue vencido. Lo despojaron de su dignidad externa, pero no pudieron quitarle su gloria interna. Lo desvistieron, lo golpearon, lo coronaron con espinas, pero su majestad seguía intacta. El mundo no entendía que ese hombre golpeado era el Salvador esperado. Que ese culpable era el único verdaderamente inocente. Que ese silencio era más poderoso que 1000 discursos. En los pasillos del Palacio Romano, se selló lo que ya estaba escrito en el cielo: el Hijo sería entregado para redimir a muchos. Pero ese día también reveló el estado del corazón humano. Las voces que una semana antes gritaban, Hosanna, ahora gritaban, crucifícalo. El corazón del hombre es voluble, pero el amor de Dios es constante. Jesús no fue a la cruz porque lo traicionaron. Fue porque nos amó. A pesar de nosotros. A pesar de la injusticia, de la traición, del abandono. Pilato se lavó las manos. Pero tú y yo no podemos. No basta con declarar inocencia. Ante Jesús, todos debemos tomar una posición. O nos rendimos a Él, o lo entregamos al juicio de nuestra indiferencia. Porque el juicio de Pilato no terminó en el siglo I, se repite cada vez que decidimos callar ante la verdad, cada vez que negamos al justo con nuestras acciones o nuestro silencio. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús no dejó de amar. No maldijo. No huyó. No reclamó. Aceptó la carga. Tomó el lugar. Y caminó con decisión hacia el Gólgota, el lugar de la ejecución, llevando sobre sus hombros no solo una cruz de madera, sino el peso de toda la humanidad. Su espalda lacerada sangraba por cada herida, pero su mirada seguía fija en el propósito. Porque su amor no se detenía ante el dolor, lo atravesaba. El juicio fue injusto, pero necesario. Porque fue allí donde el inocente fue tratado como culpable, para que tú y yo, culpables, podamos ser tratados como inocentes. En ese tribunal corrupto, el cielo preparaba el escenario para la mayor muestra de justicia y gracia, el justo muriendo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy, al recordar ese juicio, no lo hacemos con culpa, sino con gratitud. Porque allí comenzó nuestra redención. Allí el Cordero fue ofrecido. Allí el Rey fue humillado, para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Allí la historia cambió, no porque el mundo lo entendiera, sino porque el cielo lo determinó. Y tú, al escuchar esta historia, no estás siendo un espectador. Eres parte. Porque la pregunta de Pilato aún resuena en cada alma. ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? La decisión es tuya. El juicio ya pasó. La sangre fue derramada. El precio fue pagado. Ahora, te toca responder.